Un perro pide ayuda a la policía, los sigue y cuando llegan a la escena, están aterrados de lo que viene en la tranquila mañana de Santo Amaro, un pintoresco pueblo costero del Brasil. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando los oficiales Roberto Mendoza y Claudia Ferreira iniciaban su rutinaria patrulla. El aroma a café recién hecho y pan fresco se mezclaba con la brisa marina, creando una atmósfera de paz que contrastaba con la tensión que ambos policías llevaban por dentro. Roberto, un hombre de 40 y tantos años, de complexión robusta y mirada penetrante, conducía el vehículo policial con la experiencia de quien ha recorrido esas calles durante décadas. A su lado, Claudia, una mujer de 30 y pocos, de cabello oscuro y rizado y ojos almendrados que reflejaban una inteligencia aguda, observaba las calles casi desiertas con atención. «¿Crees que hoy será el día, Roberto?», preguntó Claudia, rompiendo el silencio que los había acompañado desde que salieron de la comisaría. Roberto suspiró profundamente antes de responder. «No lo sé, Claudia. Han pasado 3 meses desde la última desaparición. 3 meses sin una sola pista. A veces pienso que nunca resolveremos este caso». El caso al que se referían había mantenido en vilo a todo Santo Amaro durante el último año. 5 niños habían desaparecido sin dejar rastro, siempre en circunstancias similares, jugando en el parque, de camino a la escuela o mientras hacían mandados para sus padres. No había signos de violencia, no se habían encontrado cuerpos, simplemente se habían esfumado como si la tierra se los hubiera tragado. Claudia estaba a punto de responder cuando algo captó su atención. «Roberto, para el coche», exclamó, señalando hacia un callejón cercano. Roberto frenó bruscamente y ambos observaron con asombro cómo un perro callejero, de pelaje marrón y aspecto desaliñado, los miraba fijamente desde la entrada del callejón. Lo extraño no era la presencia del animal en sí, sino su comportamiento. El perro parecía estar esperándolos, y cuando vio que tenía su atención, comenzó a ladrar insistentemente y a correr unos metros antes de detenerse y mirar hacia atrás, como si quisiera que lo siguieran. «¿Qué demonios?», murmuró Roberto desconcertado. Claudia, sin embargo, ya estaba abriendo la puerta del coche. «Vamos, Roberto, hay algo raro en ese perro. Creo que quiere mostrarnos algo». Roberto dudó por un momento, pero la determinación en los ojos de su compañera lo convenció. Ambos salieron del vehículo y comenzaron a seguir al peculiar can, que los guiaba con una urgencia palpable a través de las calles aún desiertas de Santo Amaro. Después de varios minutos de caminata, el perro los llevó hasta las afueras del pueblo, donde se alzaba un viejo almacén abandonado. El edificio, una estructura destartalada de metal oxidado y ventanas rotas, parecía sacado de una película de terror. «Claudia, esto no me gusta nada», susurró Roberto, llevando instintivamente la mano a su arma reglamentaria. «A mí tampoco», respondió ella, «pero hemos llegado hasta aquí. Tenemos que investigar». Con cautela, los 2 oficiales se acercaron a la entrada del almacén. El perro, que hasta ese momento había estado agitado y ansioso, de repente se calmó y se sentó frente a la puerta, como si estuviera montando guardia. Roberto y Claudia intercambiaron una mirada de preocupación antes de abrir la puerta oxidada, que chirrió espeluznantemente. El interior del almacén estaba sumido en la penumbra, pero a medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, pudieron distinguir formas extrañas dispersas por todo el lugar. «¿Qué es todo esto?», preguntó Claudia, acercándose a lo que parecía ser un montón de ropa vieja. Roberto, que se había dirigido hacia el fondo del almacén, dejó escapar una exclamación ahogada. «Claudia, tienes que ver esto». Claudia se apresuró hacia donde estaba su compañero y al ver lo que había descubierto, se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Allí, en el rincón más oscuro del almacén, había una especie de altar improvisado. Velas medio derretidas rodeaban una serie de fotografías. Eran los rostros sonrientes de los niños desaparecidos. «Dios mío», susurró Claudia, «lo hemos encontrado. Este es el lugar». Pero antes de que pudieran procesar completamente lo que estaban viendo, un ruido los sobresaltó.
Alguien estaba abriendo la puerta del almacén. El chirrido de la puerta al abrirse resonó en todo el almacén, haciendo que Roberto y Claudia se pusieran en alerta máxima. Con un movimiento sincronizado, producto de años de trabajo conjunto, ambos oficiales se ocultaron detrás de unas cajas apiladas, sus corazones latiendo con fuerza mientras intentaban controlar su respiración. A través de un pequeño resquicio entre las cajas, pudieron ver a un hombre entrar en el almacén. Era alto y delgado, vestido completamente de negro, con un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. Lo más alarmante era el objeto que llevaba en la mano, una linterna que iluminaba su camino en la penumbra del lugar. ¿Quién demonios es ese?, susurró Roberto, tan bajo que Claudia apenas pudo oírlo. No lo sé, respondió ella en el mismo tono, pero apostaría a que está relacionado con las desapariciones. El hombre avanzaba lentamente, como si conociera cada rincón del almacén. Su linterna se movía de un lado a otro, iluminando brevemente las extrañas formas que los oficiales habían notado antes. Ahora, a la luz de la linterna, podían ver que se trataba de juguetes viejos, ropa infantil y otros objetos que bien podrían haber pertenecido a los niños desaparecidos. De repente, el hombre se detuvo en seco. Su linterna había iluminado el lugar donde Roberto y Claudia habían estado parados momentos antes, revelando las huellas frescas en el polvo del suelo. «¿Quién anda ahí?», gritó el hombre, su voz ronca y amenazante resonando en las paredes metálicas del almacén. Roberto y Claudia se miraron, sabiendo que habían sido descubiertos. Con un gesto silencioso, Roberto le indicó a Claudia que se preparara para actuar. Ella asintió, comprendiendo el plan sin necesidad de palabras. «¡Policía de Santo Amaro!», gritó Roberto, saliendo de su escondite con el arma en alto. «Quédese donde está y ponga las manos donde pueda verlas». El hombre, sorprendido por la repentina aparición de los oficiales, reaccionó por instinto. En un movimiento rápido, arrojó la linterna hacia Roberto, quien tuvo que agacharse para esquivarla. Aprovechando esa distracción, el sospechoso se lanzó hacia la salida. «¡Se escapa!», gritó Claudia, saliendo de su escondite y comenzando la persecución. Los tres salieron del almacén a toda velocidad, con el sospechoso llevando ventaja. La luz del amanecer los recibió, cegándolos momentáneamente después de la oscuridad del interior. El hombre del sombrero corría como si su vida dependiera de ello, zigzagueando entre los edificios abandonados de la zona industrial. Roberto y Claudia lo perseguían incansablemente, sus años de entrenamiento y experiencia en las calles de Santo Amaro dándoles la resistencia necesaria para no perder el ritmo. Sin embargo, el sospechoso parecía conocer la zona como la palma de su mano, tomando atajos y callejones que los oficiales no conocían. «¡Por ahí!», gritó Claudia, señalando un estrecho pasaje entre dos edificios. «Podemos cortarle el paso». Roberto asintió y ambos se separaron, él continuando la persecución directa mientras Claudia tomaba el atajo. El plan funcionó a la perfección. Justo cuando el sospechoso salía del callejón, creyendo haber perdido a sus perseguidores, se encontró de frente con Claudia. «¡Alto ahí!», gritó ella, apuntándole con su arma. El hombre, acorralado, miró frenéticamente a su alrededor buscando una salida, pero Roberto ya había llegado, bloqueando su única vía de escape. «Se acabó», dijo Roberto, jadeando por el esfuerzo de la carrera. «Está bajo arresto por lo que sea que esté pasando en ese almacén». El sospechoso, viendo que no tenía escapatoria, levantó lentamente las manos. «Ya no saben en lo que se están metiendo», dijo con una voz que mezclaba amenaza y temor. «Esto es más grande que ustedes, más grande que toda la policía de Santo Amaro». Claudia se acercó con precaución, sacando las esposas. «Tiene derecho a guardar silencio», comenzó a recitar, pero fue interrumpida por un sonido que los sobresaltó a todos. Un ladrido. El mismo perro que los había guiado hasta el almacén estaba allí, observando la escena con una mirada casi humana en sus ojos caninos. «¿Qué demonios?», murmuró el sospechoso, su rostro palideciendo como si hubiera visto un fantasma. Roberto y Claudia
intercambiaron una mirada de perplejidad. ¿Cómo había llegado el perro hasta allí? Y más importante aún, ¿por qué parecía que el sospechoso lo reconocía? Mientras Claudia esposaba al hombre, Roberto se acercó al perro con cautela. El animal lo miró fijamente por un momento antes de darse la vuelta y comenzar a caminar de regreso hacia el almacén. «Claudia», llamó Roberto, «lleva a este tipo a la comisaría. Yo voy a seguir al perro. Hay algo muy extraño en todo esto». Claudia asintió, aunque la preocupación era evidente en su rostro. «Ten cuidado, Roberto. No sabemos qué más podemos encontrar allí». Roberto le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de seguir al misterioso can, dejando a Claudia con el sospechoso esposado y más preguntas que respuestas. Mientras caminaba de vuelta al almacén, Roberto no podía sacudirse la sensación de que estaban al borde de descubrir algo mucho más grande y complejo de lo que jamás hubieran imaginado. El caso de los niños desaparecidos, el extraño comportamiento del perro, el sospechoso y su reacción, todo parecía estar conectado de alguna manera que aún no lograba comprender. Lo que Roberto no sabía era que lo que estaba a punto de descubrir en ese almacén cambiaría no solo el curso de la investigación, sino también su vida y la de todo Santo Amaro para siempre. Roberto siguió al perro de vuelta al almacén, su mente dando vueltas con teorías y posibilidades. El sol ya había salido completamente, bañando el destartalado edificio con una luz que lo hacía parecer aún más siniestro en contraste con el cielo azul. Al llegar a la entrada, el perro se detuvo y miró a Roberto, como si esperara que el oficial tomara la iniciativa. Con un suspiro profundo, Roberto empujó la puerta oxidada y entró, el perro pegado a sus talones. El interior del almacén se veía diferente a la luz del día. Los rayos de sol que se filtraban por las ventanas rotas iluminaban el polvo en suspensión, creando haces de luz que revelaban detalles que antes habían pasado desapercibidos. Roberto se dirigió directamente al altar improvisado que habían descubierto antes. Las fotografías de los niños desaparecidos seguían allí, sus sonrisas inocentes contrastando cruelmente con la sordidez del lugar. Pero ahora, con mejor iluminación, Roberto notó algo que había pasado por alto en la penumbra. Había una sexta fotografía. Se acercó para examinarla mejor y sintió que el corazón le daba un vuelco. La fotografía mostraba a un niño de unos 10 años, con el mismo pelo castaño y los mismos ojos vivaces que el sospechoso que acababan de arrestar. «¿Qué significa esto?», murmuró Roberto, tomando la fotografía con manos temblorosas. El perro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dejó escapar un suave gimoteo. Roberto se giró para mirarlo y vio que el animal estaba arañando insistentemente una de las paredes del almacén. Intrigado, Roberto se acercó y comenzó a examinar la pared. A primera vista parecía sólida, pero al golpearla suavemente con los nudillos, se dio cuenta de que sonaba hueca. «Hay algo detrás de esta pared», dijo en voz alta, más para sí mismo que para el perro. Con renovada energía, Roberto comenzó a buscar algún mecanismo oculto, alguna palanca o botón que pudiera revelar lo que se escondía detrás. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, estaba a punto de darse por vencido cuando notó una pequeña hendidura cerca del suelo. Sin pensarlo 2 veces, metió los dedos en la hendidura y tiró con fuerza. Para su sorpresa, un panel entero de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una habitación oculta. El corazón de Roberto latía con fuerza mientras entraba en la habitación secreta, el perro siguiéndolo de cerca. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, recortes de periódicos y mapas, todos conectados con hilos de colores que formaban una intrincada red de información. Roberto reconoció inmediatamente las caras de los niños desaparecidos, pero había mucho más. Fotos de lugares en Santo Amaro, de personas que no conocía, y en el centro de todo, una fotografía ampliada del hombre que acababan de arrestar, mucho más joven, sonriendo junto a un niño que Roberto reconoció como el de la sexta foto en el altar. «¡Ya, Dios mío!», susurró Roberto, sintiendo que le faltaba el aire. Esto es enorme».
El perro gimoteó suavemente, como si compartiera la conmoción del oficial. Roberto se acercó a un escritorio en la esquina de la habitación, cubierto de papeles y un viejo ordenador portátil. Con manos temblorosas encendió el dispositivo. Para su sorpresa, no estaba protegido por contraseña. En la pantalla apareció un archivo de video titulado La verdad sobre Santo Amaro. Sin pensarlo dos veces, Roberto hizo clic en el archivo. El video comenzó con la imagen del hombre que habían arrestado, sentado frente a la cámara, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. «Mi nombre es Miguel Ángel Soto», comenzó el hombre en el video. «Y si están viendo esto, significa que finalmente he sido descubierto, pero antes de que me juzguen, necesitan saber la verdad sobre los niños desaparecidos, sobre Santo Amaro y sobre mí». Roberto escuchaba con atención, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo. «Hace 15 años», continuó Miguel en el video, «mi hijo, Carlos, desapareció. Tenía 10 años. La policía buscó durante meses, pero nunca lo encontraron. Me dijeron que me rindiera, que lo diera por muerto, pero yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que seguía vivo». Miguel hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dediqué mi vida a buscarlo. Dejé mi trabajo, mi hogar, todo. Y en el proceso descubrí algo terrible. Carlos no fue el único. Hubo otros antes que él y otros después. Todos desaparecidos en circunstancias similares, todos en Santo Amaro o sus alrededores». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible que no supieran de estos otros casos? «Pero eso no es lo peor», continuó Miguel, su voz quebrándose. «Lo peor es que descubrí quién estaba detrás de todo esto. Es alguien poderoso, alguien que ha estado ocultando la verdad durante años, alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su secreto». De repente, el video se cortó. Roberto intentó reiniciarlo, pero la pantalla se había congelado. Frustrado, golpeó el escritorio con el puño. «¿Quién?», gritó a la habitación vacía. «¿Quién está detrás de todo esto?». Como respuesta, el perro comenzó a ladrar frenéticamente. Roberto se giró y vio que el animal estaba arañando una de las fotografías en la pared. Se acercó para verla mejor y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La fotografía mostraba a un grupo de hombres en traje, todos sonriendo a la cámara. Roberto reconoció a varios: el alcalde de Santo Amaro, el jefe de policía, algunos empresarios locales. Pero lo que le heló la sangre fue la figura en el centro de la imagen: su propio padre, el exalcalde de Santo Amaro, Antonio Mendoza. «No puede ser», murmuró Roberto, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «Papá, ¿qué has hecho?». El ladrido del perro lo sacó de su estupor. Roberto se dio cuenta de que necesitaba actuar rápido. Tomó el ordenador portátil y tantos documentos como pudo cargar. «Vamos, amigo», le dijo al perro. «Tenemos que salir de aquí y encontrar a Claudia. Esto es más grande de lo que pensábamos». Mientras salían apresuradamente del almacén, Roberto no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Su propio padre, involucrado en la desaparición de niños. ¿Cómo era posible? ¿Y qué haría ahora con esta información? Lo que Roberto no sabía era que, en ese preciso momento, fuerzas más allá de su comprensión ya se estaban movilizando. La verdad que había descubierto pondría en marcha una cadena de eventos que sacudiría los cimientos mismos de Santo Amaro y pondría a prueba todo lo que creía saber sobre su familia, su trabajo y sí mismo. Claudia Ferreira se paseaba nerviosamente por la sala de interrogatorios de la comisaría de Santo Amaro. Hacía más de una hora que había llegado con el sospechoso, Miguel Ángel Soto, y desde entonces no había tenido noticias de Roberto. La preocupación le carcomía por dentro, mezclada con una creciente sensación de que algo no encajaba en toda esta situación. Miró a través del cristal hacia donde Miguel estaba sentado, aparentemente tranquilo a pesar de las circunstancias. Había algo en su mirada, una mezcla de resignación y determinación que intrigaba a Claudia. Decidida a obtener algunas respuestas, entró en la sala de interrogatorios.
Miguel levantó la vista cuando la puerta se abrió. Una leve sonrisa curvando sus labios. «Oficial Ferreira», dijo con voz cansada, «me preguntaba cuándo vendría a hablar conmigo». Claudia se sentó frente a él, estudiando su rostro. «Señor Soto, tiene mucho que explicar, empezando por qué tenía fotos de niños desaparecidos en ese almacén». Miguel suspiró profundamente. «Esas fotos son mi investigación. He estado tratando de resolver estos casos durante años». Claudia frunció el ceño, confundida. «¿Está diciendo que es una especie de investigador privado?» «Algo así», respondió Miguel. «Pero hay mucho más en juego aquí, oficial. Cosas que ni siquiera puedo empezar a explicar sin poner en peligro muchas vidas, incluida la suya». Antes de que Claudia pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era el jefe de policía, Héctor Valverde, seguido de cerca por dos oficiales que Claudia no reconocía. «Buen trabajo». «Ferreira», dijo Valverde con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nosotros nos encargaremos desde aquí». Claudia se puso de pie, sorprendida por la interrupción. «Con todo respeto, jefe, este es mi caso. El oficial Mendoza y yo». «El oficial Mendoza ha sido relevado de sus funciones», interrumpió Valverde, su tono dejando claro que no aceptaría discusiones. «Y usted debería irse a casa, Ferreira. Ha sido un día largo». Algo en la actitud de Valverde. «Retírese». Claudia salió de la comisaría con el corazón latiendo a 1000 por hora. Algo estaba terriblemente mal y tenía la horrible sensación de que Roberto podría estar en peligro. Sacó su teléfono y marcó su número, pero saltó directamente al buzón de voz. «Vamos, Roberto», murmuró. «¿Dónde estás?» De repente, un ladrido familiar la sobresaltó. Giró y vio al mismo perro callejero que los había guiado esa mañana, sentado en la acera mirándola fijamente, y junto a él, para su alivio, estaba Roberto. «Roberto», exclamó corriendo hacia él. «¿Qué está pasando?» «El jefe Valverde dijo que había sido relevado de tus funciones y hay algo muy extraño sucediendo en la comisaría». Roberto la tomó del brazo y la llevó hacia un callejón cercano, el perro siguiéndolos de cerca. «Claudia, escúchame bien», dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. «Lo que hemos descubierto hoy es solo la punta del iceberg. Hay una conspiración, Claudia, una que involucra a las personas más poderosas de Santo Amaro». Claudia lo miró con incredulidad. «¿De qué estás hablando?» Roberto sacó el ordenador portátil que había tomado del almacén. «Todo está aquí, pruebas, testimonios, conexiones». Miguel Soto no es el villano, Claudia. Es un padre desesperado buscando a su hijo desaparecido. Y ha descubierto algo que podría destruir a mucha gente poderosa, incluyendo a mi padre, añadió con amargura. Claudia sintió que le faltaba el aire. «¿Tu padre? ¿El exalcalde? Roberto, esto es una locura». «Lo sé», dijo Roberto, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Pero es la verdad. Y ahora estamos en peligro. Necesitamos un lugar seguro para revisar toda esta información y decidir qué hacer». Claudia asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «Conozco un lugar. Mi tía tiene una cabaña en las afueras del pueblo. Nadie sabe de ella excepto mi familia». «Perfecto», dijo Roberto, «pero primero tenemos que sacar a Miguel de la comisaría. No podemos dejarlo allí». Claudia lo miró con sorpresa. «¿Estás sugiriendo que liberemos a un sospechoso?» «Estoy sugiriendo que salvemos la vida de un hombre inocente», respondió Roberto con firmeza. «¿Estás conmigo?» Claudia dudó por un momento, pero luego asintió. «Será hasta el final, compañero». El perro ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo con el plan. Roberto sonrió y se agachó para acariciarle la cabeza. «Y tú vienes con nosotros, amigo. Parece que sabes más de lo que aparentas». Mientras se alejaban del callejón, preparándose para la misión más peligrosa de sus vidas, ninguno de ellos se dio cuenta de la figura sombría que los observaba desde la distancia, teléfono en mano. «Señor», dijo la figura en voz baja, «tenemos un problema. Mendoza y Ferreira saben demasiado. ¿Cuáles son sus órdenes?» La respuesta que recibió fue breve y clara. «Encuéntralos y silencialos, a cualquier costo».
La cacería había comenzado y el destino de Santo Amaro pendía de un hilo. La noche había caído sobre Santo Amaro cuando el viejo jeep de Claudia se internó en el bosque que rodeaba el pueblo. Roberto iba en el asiento del copiloto, con Miguel Soto agachado en la parte trasera, cubierto con una manta. El perro, al que habían empezado a llamar Guardián, iba sentado tranquilamente junto a Miguel, como si entendiera la gravedad de la situación. La operación de rescate en la comisaría había sido arriesgada pero exitosa. Claudia había usado sus contactos y su conocimiento de los puntos ciegos en la seguridad para crear una distracción, mientras Roberto sacaba a Miguel por la puerta trasera. Todo había ocurrido tan rápido que estaban seguros de que nadie los había visto. Ahora, mientras el jeep se sacudía por el camino de tierra, los tres humanos y el perro guardaban un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Claudia giró en un camino apenas visible entre los árboles. «Ya casi llegamos», anunció en voz baja. Ayudó a Miguel a bajar mientras Claudia abría la puerta de la cabaña. Guardián los siguió de cerca, sus ojos alertas escaneando los alrededores. Una vez dentro, Claudia encendió una pequeña lámpara de aceite, iluminando un interior acogedor, pero austero. Un sofá desgastado, una mesa de madera con 4 sillas y una pequeña cocina componían el área principal. 2 puertas al fondo llevaban presumiblemente a los dormitorios. «No es mucho», dijo Claudia, «pero nos mantendrá ocultos por un tiempo». Miguel se dejó caer en el sofá, el agotamiento evidente en su rostro. «Gracias», murmuró. «A ambos. No tenían por qué arriesgar sus carreras, sus vidas, por mí». Roberto colocó el ordenador portátil sobre la mesa. «Lo hicimos porque es lo correcto, Miguel. Ahora necesitamos que nos cuentes todo, desde el principio». Miguel asintió lentamente, sus ojos fijos en Guardián, que se había acostado a sus pies. «Supongo que debo empezar por Carlos, mi hijo. Desapareció hace 15 años, como les dije en el video. Pero lo que no les dije es que, justo antes de desaparecer, Carlos me contó algo extraño. Dijo que había visto al alcalde, tu padre, Roberto, hablando con unos hombres que no eran de Santo Amaro, hombres con trajes caros y actitud amenazante. Roberto sintió que se le helaba la sangre. «¿Mi padre? ¿Estás seguro?» Miguel asintió. Carlos estaba seguro. Y 2 días después, desapareció sin dejar rastro. La policía buscó, pero, bueno, ahora sabemos por qué nunca lo encontraron. Claudia, que había estado revisando las ventanas para asegurarse de que estaban bien cubiertas, se unió a ellos en la mesa. «¿Qué pasó después, Miguel?» «Me obsesioné», continuó Miguel, su voz cargada de emoción. «Dejé mi trabajo, mi vida, todo. Me dediqué a investigar, a buscar conexiones, y poco a poco fui descubriendo una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Santo Amaro. Tráfico de influencias, lavado de dinero y algo aún más oscuro». Se detuvo, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. Roberto y Claudia intercambiaron una mirada de preocupación. «¿Qué era, Miguel?», presionó Roberto suavemente. Miguel levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Tráfico de niños», susurró. «Una red internacional que se aprovechaba de la posición de poder de ciertas personas en pueblos pequeños como Santo Amaro para robar niños y venderlos al mejor postor». Claudia se llevó una mano a la boca, horrorizada. Roberto sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. «No», murmuró. «No puede ser. Mi padre, él no». Miguel lo miró con compasión. «Lo siento, Roberto. Sé que es difícil de creer, pero las pruebas están ahí. Tu padre no era el cerebro detrás de todo esto, pero sí una pieza clave. Su posición como alcalde le permitía encubrir las desapariciones, desviar las investigaciones». Roberto se levantó bruscamente, necesitando espacio para procesar esta información. Se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia la oscuridad del bosque. Su mente era un torbellino de emociones: incredulidad, rabia, dolor, traición. Claudia, siempre la voz de la razón,
Intervino. Miguel, dijiste que las pruebas están ahí. ¿Te refieres a lo que hay en ese ordenador? Miguel asintió. Años de investigación, documentos, fotografías, grabaciones, todo está ahí, incluyendo una lista de nombres de personas involucradas en la red. Gente poderosa, Claudia, gente que haría cualquier cosa por mantener esto en secreto. De repente, Guardián se puso en alerta, sus orejas erguidas y un gruñido bajo emanando de su garganta. Roberto se giró rápidamente, alarmado por el cambio en el comportamiento del perro. «¿Qué pasa, amigo?», susurró, agachándose junto al animal. Como respondiendo a su pregunta, un sonido distante rompió el silencio de la noche, el inconfundible ruido de motores acercándose. «Nos han encontrado», dijo Claudia, su voz teñida de urgencia. «Tenemos que irnos, ya». Los tres se movieron con rapidez, guiados por el instinto de supervivencia. Roberto agarró el ordenador portátil. Claudia recogió la lámpara y algunas provisiones, mientras Miguel buscaba una salida alternativa. «¡Por aquí!», exclamó Miguel, señalando una trampilla en el suelo que Claudia no había mencionado. «Debe llevar a algún tipo de sótano o túnel». Sin tiempo para cuestionarlo, los tres se apresuraron hacia la trampilla. Roberto la abrió, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. «Vamos», urgió Roberto, permitiendo que Miguel y Claudia bajaran primero. Guardián lo siguió sin necesidad de que lo llamaran. Justo cuando Roberto estaba por cerrar la trampilla tras de sí, las luces de los vehículos iluminaron el exterior de la cabaña. Voces masculinas y pasos apresurados se acercaban. Con el corazón latiendo desbocado, Roberto cerró la trampilla y descendió por la escalera, sumergiéndose en la oscuridad junto a sus compañeros. Se encontraron en un túnel estrecho y húmedo, apenas iluminado por la débil luz de la lámpara de Claudia. El sonido amortiguado de puertas, siendo derribadas, llegaba desde arriba. «¿Hacia dónde?», susurró Claudia, su voz apenas audible. Como respondiendo a su pregunta, Guardián se adelantó, su cola moviéndose con determinación. El perro parecía conocer el camino. «Creo que deberíamos seguirlo», sugirió Miguel. «Hasta ahora no nos ha fallado». Roberto y Claudia asintieron, y los tres comenzaron a avanzar por el túnel, guiados por un perro callejero en el que habían depositado toda su confianza. Mientras se alejaban de la cabaña, adentrándose en lo desconocido, cada uno de ellos era consciente de que sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no eran simplemente policías haciendo su trabajo o un padre buscando a su hijo. Ahora eran fugitivos, perseguidos por fuerzas oscuras que no dudarían en silenciarlos. Lo que no sabían era que su viaje por ese túnel los llevaría no solo lejos del peligro inmediato, sino también hacia revelaciones aún más impactantes sobre el pasado de Santo Amaro y sus propias conexiones con la conspiración que habían descubierto. La oscuridad del túnel era casi absoluta, rota solo por el débil resplandor de la lámpara de aceite que Claudia sostenía en alto. El aire era húmedo y pesado, cargado con el olor a tierra mojada y vegetación en descomposición. Los pasos de Roberto, Claudia y Miguel resonaban suavemente en las paredes de piedra, acompañados por el suave jadeo de Guardián, que seguía guiándolos con una determinación casi sobrenatural. «¿Alguien tiene idea de hacia dónde nos dirigimos?», susurró Claudia después de lo que parecieron horas de caminata. Roberto negó con la cabeza. «Ni idea, pero mientras nos alejemos de quienes nos persiguen, supongo que vamos en la dirección correcta». Miguel, que había estado inusualmente silencioso, se detuvo de repente. «Esperen», dijo, su voz tensa. «¿No les parece familiar este lugar?». Roberto y Claudia miraron a su alrededor, confundidos. El túnel parecía igual que kilómetros atrás, paredes de piedra húmeda, suelo de tierra irregular. «¿De qué hablas, Miguel?», preguntó Roberto. Miguel se acercó a una de las paredes, pasando su mano por la superficie rugosa. «Estos túneles creo que los he visto antes. En mis investigaciones». Claudia acercó la lámpara, iluminando mejor el área. «¿Qué quieres decir?». «Hace años», comenzó Miguel,
su voz baja y urgente. Encontré unos planos antiguos de Santo Amaro. Mostraban una red de túneles subterráneos que conectaban varios puntos clave del pueblo. La alcaldía, la iglesia, algunas casas de familias importantes, y se extendían hasta las afueras, hacia el bosque. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás diciendo que estos túneles son parte de esa red? Miguel asintió. Creo que sí, y si estoy en lo cierto, podrían llevarnos directamente al corazón de la conspiración. De repente, Guardián, que había estado olfateando el suelo, levantó la cabeza y emitió un suave ladrido. Antes de que pudieran reaccionar, el perro salió corriendo por el túnel. ¡Espera!, gritó Claudia, pero era demasiado tarde. El perro había desaparecido en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, los tres lo siguieron, corriendo lo mejor que podían en la penumbra del túnel. Después de unos minutos de persecución frenética, llegaron a una bifurcación. Guardián no estaba a la vista. ¿Y ahora qué?, jadeó Roberto, mirando los dos caminos que se abrían ante ellos. Como respondiendo a su pregunta, un ladrido distante llegó desde el túnel de la derecha. Sin dudarlo, siguieron el sonido. El túnel comenzó a ensancharse. «No es un almacén», Nas dijo. «Es un archivo». Claudia acercó la lámpara, iluminando lo que parecían ser estanterías llenas de cajas y carpetas. En una pared lejana distinguieron lo que parecía ser un viejo generador eléctrico. «Voy a intentar encenderlo», dijo Roberto, dirigiéndose hacia el aparato. Después de unos momentos de manipulación y un rugido ahogado, el generador cobró vida. Luces tenues parpadearon y se encendieron, revelando la verdadera naturaleza del lugar. La caverna era enorme, mucho más grande de lo que habían imaginado. Estaba llena de estanterías, archivadores y mesas de trabajo. En las paredes había mapas antiguos de Santo Amaro y sus alrededores, algunos tan viejos que el papel se desmoronaba en los bordes. Pero lo que captó la atención de todos fue una gran pizarra en el centro de la caverna. Estaba cubierta de fotografías, recortes de periódicos y notas escritas a mano, todas conectadas por hilos de colores, formando una intrincada red de información. «Dios mío», susurró Claudia, acercándose a la pizarra. «Esto es la verdadera historia de Santo Amaro», completó Miguel, su voz cargada de emoción. «Todo está aquí. Todos los secretos, todas las mentiras, todo». Roberto se acercó también, sus ojos recorriendo la información expuesta. Reconoció rostros, su padre, el actual alcalde, el jefe de policía Valverde, empresarios locales, incluso algunos nombres nacionales que había visto en las noticias. Pero lo que le heló la sangre fue una fotografía en el centro de todo. Era antigua, probablemente de hace 30 años. Mostraba a un grupo de hombres jóvenes, todos sonriendo a la cámara. Roberto reconoció a su padre inmediatamente, pero lo que lo dejó sin aliento fue el hombre a su lado. «No puede ser», murmuró. Claudia se acercó, preocupada por su reacción. «¿Qué pasa? ¿Roberto?» Con mano temblorosa, Roberto señaló al hombre junto a su padre en la foto. Es el padre de Miguel». Miguel se acercó rápidamente, sus ojos abriéndose con sorpresa y confusión. «¿Qué? Pero eso es imposible. Mi padre murió antes de que yo naciera. Nunca lo conocí». Roberto se giró hacia él, su mente trabajando a toda velocidad. «Miguel, ¿cuándo desapareció tu hijo exactamente?» «El 15 de julio, hace 15 años», respondió Miguel, sin entender. «¿Roberto?» Con mano temblorosa, Roberto señaló al hombre junto a su padre en la foto. Es el padre de Miguel». Miguel se acercó rápidamente, sus ojos abriéndose con sorpresa y confusión. «¿Qué? Pero eso es imposible. Mi padre murió antes de que yo naciera. Nunca lo conocí». Roberto se giró hacia él, su mente trabajando a toda velocidad. «Miguel, ¿cuándo desapareció tu hijo exactamente?» «El 15 de julio, hace 15 años», respondió Miguel, sin entender. «¿Por qué?» Roberto cerró los ojos,
sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, porque ese fue el día que mi padre renunció como alcalde de Santo Amaro, el día que dejó la política para siempre. Un silencio pesado cayó sobre la caverna mientras los tres procesaban esta nueva información. Las implicaciones eran enormes, las conexiones demasiado profundas para ser coincidencia. Guardián, que había estado explorando la caverna, regresó a ellos, llevando algo en su hocico. Era un viejo diario de cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. Claudia lo tomó con cuidado, abriéndolo en la primera página. Su jadeo de sorpresa rompió el silencio. «Roberto, Miguel, tienen que ver esto», dijo, su voz apenas un susurro. En la primera página, escrito con una caligrafía elegante y precisa, había un nombre: Antonio Mendoza Soto. «Es la letra de mi padre», dijo Roberto, sintiendo que le faltaba el aire. «Ahí lleva mi apellido», añadió Miguel, su voz teñida de incredulidad. Claudia los miró a ambos, sus ojos brillando con la realización de lo que habían descubierto. Creo que ustedes dos son hermanos». El silencio que siguió fue roto solo por el suave zumbido del generador y el jadeo de Guardián. En ese momento, en esa caverna subterránea llena de secretos del pasado, Roberto y Miguel se miraron, viendo por primera vez el reflejo de sus propios ojos en el rostro del otro. La verdad que habían buscado durante tanto tiempo estaba ahí, frente a ellos, más impactante y personal de lo que jamás hubieran imaginado, y con esa verdad llegaba la certeza de que nada volvería a ser igual. Lo que no sabían era que, mientras ellos descubrían la verdad sobre su pasado, arriba en Santo Amaro, fuerzas oscuras se movilizaban. La cacería no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. El silencio en la caverna era ensordecedor. Roberto y Miguel se miraban fijamente, como si estuvieran viendo al otro por primera vez. Claudia, consciente de la magnitud del momento, dio un paso atrás, permitiéndoles espacio para procesar la impactante revelación. Finalmente, fue Roberto quien rompió el silencio. «Hermanos», murmuró, la palabra sonando extraña en sus labios. «Todos estos años, y nunca lo supimos». Miguel asintió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de emociones, confusión, dolor y un destello de esperanza. «Siempre me pregunté por qué mi madre nunca hablaba de mi padre. Ahora entiendo por qué». Claudia, siempre práctica, intervino suavemente. «Sé que esto es un shock para ambos, pero no podemos olvidar dónde estamos y por qué. Necesitamos revisar ese diario y ver qué más podemos descubrir». Roberto asintió, agradecido por el recordatorio. Tomó el diario de las manos de Claudia y comenzó a hojearlo, sus ojos escaneando rápidamente las páginas amarillentas. Es una confesión», dijo después de unos momentos, su voz temblorosa. «Mi padre, nuestro padre, escribió todo aquí. Cómo empezó, quiénes estaban involucrados, todo». Miguel se acercó, leyendo por encima del hombro de Roberto. «¿Qué dice sobre los niños? ¿Sobre Carlos?». Roberto pasó algunas páginas más, su rostro palideciendo con cada línea que leía. Según esto, la red de tráfico de niños comenzó como una operación pequeña, local, pero creció rápidamente. Políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, incluso algunos miembros de la policía, todos estaban involucrados. Claudia, que había estado examinando los documentos en las estanterías, se unió a ellos. Hay registros aquí que se remontan a décadas, nombres, fechas, transacciones. Es una mina de oro de evidencia. «Pero, ¿por qué mi hijo?», preguntó Miguel, su voz quebrándose. «¿Por qué Carlos?». Roberto siguió leyendo, sus manos temblando ligeramente. «Según esto, Carlos descubrió algo que no debía. Vio a nuestro padre hablando con algunos de los hombres involucrados en la red. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y por eso lo hicieron desaparecer», concluyó Miguel, el dolor evidente en su voz. Roberto asintió sombríamente. «Pero hay más. Después de la desaparición de Carlos, nuestro padre parece que intentó salirse, quiso desmantelar toda la operación,
Por eso renunció como alcalde. Pero obviamente no tuvo éxito, dijo Claudia. La red siguió operando. No, confirmó Roberto. Según esto, lo amenazaron. Amenazaron con hacerme daño a mí, a mi madre, a toda la familia. Así que guardó silencio y se retiró. Pero dejó todas las pruebas aquí, escondidas. Miguel, que había estado escuchando con creciente angustia, de repente se enderezó. Espera un momento, si nuestro padre dejó todas estas pruebas aquí, ¿cómo es que nadie las ha encontrado en todos estos años? Como respondiendo a su pregunta, Guardián, que había estado inusualmente quieto, de repente comenzó a ladrar y a correr en círculos alrededor de ellos. ¿Qué le pasa?, preguntó Claudia, alarmada por el repentino cambio en el comportamiento del perro. Roberto miró al animal con atención, una idea formándose en su mente. Miguel, dijo lentamente, ¿recuerdas si Carlos tenía una mascota? Miguel frunció el ceño, confundido por la pregunta. Sí, tenía un perro, un cachorro que encontró en la calle poco antes de desaparecer. ¿Por qué? Roberto se agachó frente a Guardián, mirándolo a los ojos. Porque creo que este no es un perro cualquiera. Creo que es el guardián de este lugar, el guardián de la verdad. Claudia y Miguel lo miraron con incredulidad. Roberto, ¿qué estás diciendo?, preguntó Claudia. Piénsenlo, continuó Roberto, su voz cargada de emoción. Este perro nos ha guiado desde el principio, nos llevó al almacén, nos ayudó a escapar, nos trajo hasta aquí. ¿Y si de alguna manera es el mismo perro de Carlos? Pero eso es imposible, protestó Miguel. Han pasado 15 años. Ningún perro vive tanto tiempo. En circunstancias normales, no, admitió Roberto, pero nada en esta situación es normal. ¿Y si nuestro padre, de alguna manera, encontró una forma de, no sé, preservar al perro? ¿De convertirlo en un guardián inmortal de estos secretos? El silencio cayó sobre la caverna mientras todos procesaban esta idea aparentemente descabellada. Guardián los miraba, sus ojos brillando con una inteligencia que parecía más que canina. De repente, un ruido lejano los sacó de sus pensamientos. Pasos, voces. Alguien se acercaba por los túneles. «Nos han encontrado», susurró Claudia, el miedo evidente en su voz. Roberto actuó rápidamente. «Miguel, reúne todos los documentos que puedas. Claudia, ayúdame a borrar cualquier evidencia de que estuvimos aquí». Mientras se movían frenéticamente por la caverna, Guardián comenzó a ladrar de nuevo, esta vez dirigiéndose hacia una pared aparentemente sólida. «¿Qué pasa?» «Ya, amigo», preguntó Roberto, acercándose al perro. Para su sorpresa, Guardián empujó con su nariz una roca que sobresalía ligeramente. Con un crujido, una sección de la pared se deslizó, revelando un pasaje oculto. «Una salida secreta», jadeó Miguel, sus brazos llenos de documentos. Sin perder tiempo, los tres se apresuraron hacia el pasaje, Guardián liderando el camino. Justo cuando la pared se cerraba detrás de ellos, oyeron voces en la caverna principal. «Búsquenlos», gritó una voz que Roberto reconoció con un escalofrío. Era el jefe Valverde. «No pueden haber ido lejos». Mientras avanzaban por el estrecho túnel, guiados solo por la débil luz de la lámpara de Claudia y los suaves ladridos de Guardián, Roberto no pudo evitar pensar en lo surreal de la situación. En cuestión de horas, su mundo se había puesto de cabeza. Había descubierto una conspiración que involucraba a las personas más poderosas de Santo Amaro, incluido su propio padre. Había ganado un hermano y posiblemente un perro guardián sobrenatural. Pero, sobre todo, había descubierto una verdad que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre su vida y su ciudad. Mientras corrían hacia lo desconocido, una cosa estaba clara: nada volvería a ser igual. La verdad había salido a la luz, y ahora dependía de ellos asegurarse de que esa luz no se extinguiera. Lo que no sabían era que, mientras ellos huían, fuerzas aún más oscuras se estaban movilizando en Santo Amaro. La batalla final estaba a punto de comenzar y el destino de toda la ciudad pendía de un hilo. El túnel parecía interminable, serpenteando bajo la tierra de Santo Amaro
como las raíces retorcidas de un árbol antiguo. Roberto, Miguel y Claudia avanzaban lo más rápido que podían, guiados por los ladridos ocasionales de Guardián y la tenue luz de la lámpara de aceite. ¿Alguien tiene idea de hacia dónde nos dirigimos?, jadeó Claudia, el cansancio evidente en su voz. Miguel, que iba detrás cargando los documentos que habían logrado rescatar, negó con la cabeza. No, pero confío en que Guardián sabe lo que hace. Como si hubiera entendido sus palabras, el perro ladró suavemente y aceleró el paso. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a inclinarse hacia arriba y pronto pudieron ver un débil resplandor de luz natural filtrándose desde arriba. ¡Miren!, exclamó Roberto, señalando hacia adelante. «Creo que estamos llegando a la superficie». Efectivamente, el túnel terminaba en una escalera de metal oxidado que conducía a una trampilla. Con cuidado, Roberto subió y empujó la trampilla. Se abrió con un chirrido, revelando el cielo del amanecer. Uno por uno, emergieron a la superficie, parpadeando ante la repentina luz. Se encontraban en las afueras de Santo Amaro, cerca de los acantilados que daban al mar. La ciudad se extendía ante ellos, aparentemente pacífica en la luz rosada del alba. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel, dejando los documentos en el suelo y estirando sus músculos doloridos. Roberto miró hacia la ciudad, su rostro una máscara de determinación. Ahora exponemos la verdad. Le contamos todo al pueblo de Santo Amaro. Claudia lo miró con preocupación. Roberto, piénsalo bien. Estamos hablando de personas muy poderosas. No será fácil que la gente nos crea. Lo sé, respondió Roberto, pero tenemos pruebas, y más importante aún, tenemos la verdad de nuestro lado. Miguel asintió, una nueva resolución brillando en sus ojos. Roberto tiene razón. He pasado 15 años buscando respuestas. No voy a esconderme ahora que finalmente las tenemos. Guardián ladró, como si estuviera de acuerdo con el plan. Claudia suspiró, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Supongo que estamos todos en esto juntos, ¿no? Roberto sonrió, agradecido por el apoyo de sus compañeros. Bien, este es el plan. Vamos a la plaza central. Es domingo, habrá mucha gente en el mercado. Expondremos todo allí, donde todos puedan escuchar. Mientras se preparaban para su última y más peligrosa misión, ninguno de ellos notó la figura que los observaba desde la distancia, oculta entre los árboles. Era Antonio Mendoza, el padre de Roberto y Miguel, envejecido por los años y el peso de sus secretos. Con lágrimas en los ojos, vio cómo sus hijos, unidos por el destino y la verdad, se dirigían hacia la ciudad. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Soy yo», dijo cuando contestaron al otro lado. «Ha llegado el momento. Pon el plan en marcha». Mientras tanto, en la plaza central de Santo Amaro, la gente comenzaba a reunirse para el mercado dominical. El aire estaba lleno del aroma de pan recién horneado y frutas frescas, y el murmullo de conversaciones alegres llenaba el ambiente. Nadie notó al principio cuando Roberto, Miguel y Claudia llegaron, con Guardián trotando fielmente a su lado. Pero pronto, la presencia de los dos oficiales de policía y el hombre que todos creían un criminal comenzó a llamar la atención. Roberto subió a la fuente en el centro de la plaza, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud. «Ciudadanos de Santo Amaro, escuchen, por favor. Tenemos algo importante que decirles». Poco a poco, el silencio se extendió por la plaza. Todas las miradas se dirigieron hacia Roberto, que se erguía sobre la fuente, los primeros rayos del sol iluminando su rostro determinado. «Durante años, nuestra ciudad ha vivido bajo una mentira», comenzó Roberto. «Una mentira que ha costado vidas inocentes, que ha separado familias, que ha corrompido las mismas instituciones que juraron protegernos». Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Miguel se unió a Roberto en la fuente, los documentos en sus manos. «Mi nombre es Miguel Soto», dijo, su voz temblando ligeramente. «Muchos de ustedes me conocen como el hombre que ha estado buscando a su hijo desaparecido durante 15 años. Hoy, finalmente puedo decirles la verdad sobre lo que pasó.
Mientras Miguel comenzaba a relatar la historia de la red de tráfico de niños, la conspiración que involucraba a las más altas esferas del poder en Santo Amaro, la multitud escuchaba en un silencio atónito. Claudia, mientras tanto, repartía copias de los documentos que habían encontrado, pruebas irrefutables de la corrupción que había plagado la ciudad durante décadas. De repente, se oyó el sonido de sirenas acercándose. Varios coches de policía entraron en la plaza, con el jefe Valverde a la cabeza. «¡Deténganse!», gritó Valverde, su rostro rojo de furia. «Están difundiendo mentiras y causando pánico. Quedan arrestados». Pero antes de que Valverde pudiera acercarse, algo inesperado sucedió. La multitud, que había estado escuchando en silencio, se movió como un solo cuerpo, formando una barrera protectora alrededor de Roberto, Miguel y Claudia. «No», gritó una mujer. «Dejen que terminen. Tenemos derecho a saber la verdad». Otros se unieron, sus voces alzándose en un coro de indignación y demanda de justicia. Valverde y sus hombres se detuvieron, inseguros de cómo proceder ante la resistencia pacífica, pero firme de los ciudadanos. En ese momento, otra figura emergió de entre la multitud. Era Antonio Mendoza, el exalcalde, el padre de Roberto y Miguel. Su rostro estaba surcado de arrugas y lágrimas, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Escuchen todos», gritó, su voz aún poderosa a pesar de los años. «Todo lo que mis hijos han dicho es verdad. Yo fui parte de esto y he vivido con esa culpa durante años. Pero hoy, finalmente, es hora de que la verdad salga a la luz». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Roberto y Miguel miraron a su padre con una mezcla de sorpresa, dolor y un atisbo de esperanza. Antonio Mendoza subió a la fuente junto a sus hijos, su presencia comandando la atención de todos los presentes. «Ciudadanos de Santo Amaro», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Durante años, serví a esta ciudad como su alcalde. Ustedes confiaron en mí para protegerlos, para guiarlos, y les fallé de la peor manera posible». El silencio en la plaza era absoluto. Incluso el jefe Valverde y sus hombres parecían paralizados por la confesión del exalcalde. «Fui parte de una red de corrupción que se aprovechó de lo más preciado que tenemos, nuestros niños», continuó Antonio. «Al principio me dije a mí mismo que era por el bien de la ciudad, que el dinero que obteníamos ayudaría a Santo Amaro a prosperar. Pero la verdad es que fui un cobarde que permitió que el mal floreciera bajo su vigilancia». Lágrimas corrían por el rostro de Antonio mientras hablaba. Roberto y Miguel, superando su shock inicial, pusieron sus manos sobre los hombros de su padre, en un gesto de apoyo que sorprendió a todos, incluyendo a ellos mismos. «Pero hoy», prosiguió Antonio, su voz ganando fuerza, «mis hijos han hecho lo que yo nunca tuve el coraje de hacer. Han expuesto la verdad, sin importar el costo personal, y es hora de que yo haga lo mismo». Antonio sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «En este USB está toda la información que he recopilado a lo largo de los años. Nombres, fechas, transacciones. Todo lo necesario para desmantelar completamente esta red de una vez por todas». El jefe Valverde, recuperándose de su estupor, dio un paso adelante. «Mendoza, no sabes lo que estás haciendo. Piensa en las consecuencias». Pero antes de que pudiera continuar, Guardián, que había permanecido sorprendentemente tranquilo hasta ese momento, comenzó a ladrar ferozmente hacia Valverde. La multitud, como despertando de un trance, comenzó a murmurar y a moverse amenazadoramente hacia el jefe de policía. Claudia, viendo la situación a punto de salirse de control, intervino. «Ciudadanos de Santo Amaro», gritó, su voz clara y autoritaria. «Entiendo su ira, su dolor, pero no podemos combatir la injusticia con más injusticia. Dejemos que la ley se encargue de esto». Como si sus palabras hubieran conjurado una aparición, varias camionetas negras entraron en la plaza. De ellas bajaron hombres y mujeres con chaquetas que decían «Policía Federal». Una mujer de mediana edad, con un porte que exudaba autoridad, se acercó a la fuente. «Soy la agente especial Laura Rocha», anunció.
Hemos estado investigando esta red de corrupción durante años, esperando el momento adecuado para actuar. Gracias a la valentía de estos ciudadanos, dijo, señalando a Roberto, Miguel, Claudia y Antonio, finalmente tenemos las pruebas que necesitábamos. El jefe Valverde, viendo que todo estaba perdido, intentó huir, pero fue rápidamente detenido por 2 agentes federales. Otros policías locales, aquellos que habían sido parte de la conspiración, corrieron la misma suerte. Mientras los arrestos se llevaban a cabo, la multitud comenzó a vitorear. Años de miedo y sospecha se disolvían en un momento de catarsis colectiva. Roberto, aún en shock por los eventos, se volvió hacia su padre. «Papá», comenzó, su voz cargada de emoción. «¿Por qué?» Antonio sonrió tristemente. «Porque era hora de hacer lo correcto, hijo, y porque estoy inmensamente orgulloso de ti y de tu hermano. Ambos son mejores hombres de lo que yo jamás fui». Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Carlos, mi hijo, ¿qué le pasó realmente?» Antonio cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Carlos descubrió algo que no debía. Intenté protegerlo enviándolo lejos de Santo Amaro, pero las personas involucradas en esto son poderosas y tienen largo alcance. Perdí su rastro hace años, pero nunca dejé de buscarlo. ¿Está vivo?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. «No lo sé con certeza», respondió Antonio. «Pero en ese USB también hay información sobre su posible paradero. Nunca perdí la esperanza de encontrarlo y traerlo de vuelta». Guardián, como si entendiera la gravedad del momento, se acercó a Miguel y apoyó su cabeza en su pierna, ofreciendo consuelo silencioso. Claudia, que había estado hablando con la agente Rocha, se acercó al grupo. «La agente Rocha dice que con la información que tenemos, podremos rastrear a todas las víctimas de esta red, incluido Carlos. Hay esperanza, Miguel». Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando Santo Amaro en una luz dorada, los ciudadanos comenzaron a dispersarse, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo para su ciudad. Roberto miró a su alrededor, a su recién descubierto hermano, a su padre que buscaba redención, a Claudia, su fiel compañera, y a Guardián, el misterioso canino que había sido el catalizador de todo. En medio del caos y la incertidumbre, sintió una chispa de esperanza. «¿Y ahora qué?», preguntó Miguel, como leyendo sus pensamientos. Roberto sonrió, por primera vez en lo que parecían años. «Ahora, hermano, comenzamos a reconstruir. Juntos». Mientras la plaza se vaciaba y los agentes federales continuaban su trabajo, la pequeña familia, unida por el destino y la verdad, se abrazó. Guardián ladró alegremente, como si aprobara la escena. Santo Amaro había vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, pero ahora, finalmente, un nuevo día amanecía. Un día de verdad, de justicia y, quizás lo más importante, de esperanza.